poco con la línea que nos habíamos trazado la última vez que tuvimos clase, que ha sido la semana anterior, que era empezar a desarrollar un poco, empezar a hablar de lo que es en sí el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XIX, o del pensamiento social en el siglo XIX, proceso que venía, ya un poco lo explicamos, de la mano de las transformaciones provocadas por la Revolución Industrial y por la Revolución Francesa, que si bien se desarrollan básicamente durante el siglo XVIII, es decir, el siglo anterior al siglo que estamos hablando ahora, el siglo XIX, primero que sus consecuencias van mucho más allá del momento histórico en el que se han dado estos procesos, y que por otro lado, de hecho, si uno piensa en el terreno de lo político, de lo ideológico político, la formación de los estados modernos, digamos, y de los estados americanos, dentro de los cuales estamos nosotros, como la Argentina, recogen precisamente los principios normativos enunciados y expuestos por la Revolución Francesa, es decir, como lo que es la constitución de los regímenes republicanos, o el orden en que se establece la organización de los estados modernos. Es decir, que no son, si bien son procesos relativamente lejanos en el tiempo, tienen consecuencias hasta la actualidad, ¿sí? Esto solamente para citarles el caso, por ejemplo, el principio de la división de poderes, que para nosotros es un principio de organización republicana, que está plasmado en nuestra Constitución, es un principio heredado de las ideas del siglo XVIII, y puesto en la palestra fundamentalmente por la Revolución Francesa, si bien había el antecedente anterior de la República Norteamericana, digamos, que es un poquito anterior a la Revolución Francesa. Bueno, yo, más allá de estas observaciones generales, voy a hablarles un rato sobre el pensamiento de uno de los principales autores pensadores del siglo XIX, que fue Karl Marx, del cual deben haber oído por lo menos su nombre, pero vamos a trabajar algunas de los aportes conceptuales que Marx va a desarrollar durante digamos, su proyecto de investigación en el siglo XIX. Marx es un autor alemán y es contemporáneo, digamos, al momento de máxima expansión del proceso de la primera revolución industrial, porque él nace a principios del siglo XIX y muere a fines del siglo XIX. Es decir, que transita su vida prácticamente como testigo de lo que está ocurriendo con esas transformaciones en el modelo productivo y con esas transformaciones fundamentalmente en las formas de organización social que llevan o que posibilitan el desarrollo de este nuevo modelo productivo, que es el de la revolución industrial. Si bien Marx era alemán de origen, él pasa gran parte de su vida en Gran Bretaña, que es precisamente el núcleo de la revolución industrial, como ya lo habíamos señalado en otras clases o en otras de las reuniones que hemos tenido. Por lo tanto, digamos que es un testigo privilegiado en este sentido, es decir, de ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, vamos a tratar de resumir un poco algunas de las ideas de Marx, porque venimos un poco atrasados por esto de que tuvimos ese feriado que no lo habíamos contado, que era el del viernes pasado, que fue el Día del Profesor, y además ustedes tuvieron esta semana el Día del Estudiante como también un día sin actividades académicas, y la verdad que a la mayoría de nosotros se nos había pasado de cronometrarlo en la planificación. Bien, ¿qué vamos a proponer, o qué voy a tratar de transmitirles respecto a los aportes de este señor Karl Marx en el siglo XIX? Bueno,
Fundamentalmente, el pensamiento de Marx va a ser sumamente influyente en todo lo que entendemos como el pensamiento social o las ciencias sociales en general. Esto es la economía, la sociología, la historia y la filosofía. La gente del siglo XIX en realidad estudiaba fundamentalmente en el marco de lo que es la filosofía, a pesar de que ya no podemos considerar que fuera el mismo contexto en que se producía el pensamiento filosófico de la antigüedad o el pensamiento filosófico de la época medieval, pero en general, ¿por qué se apela a la filosofía? Porque antes de que las ciencias sociales, por ejemplo, se maduren como disciplinas autónomas, la base para pensar cualquier cuestión atinente a las relaciones de la sociedad es la base filosófica. De ahí es que partimos pensando siempre desde una cierta, unos ciertos postulados filosóficos. Marx es, en el sentido de su formación filosófica, es heredero de un filósofo anterior, que es un filósofo alemán del siglo XVIII, que era Hegel, quien desarrolla su sistema filosófico a través de un método que conocemos como el método dialéctico. La dialéctica, no vamos a ponernos a dar una explicación demasiado extensa o demasiado profunda respecto a la dialéctica, pero en líneas generales es el método de resolución de problemas, digamos, o de elaboración filosófica que tiene en cuenta la oposición de diferentes factores. Es decir, el método dialéctico, a través del método dialéctico se dice, bueno, A es la tesis, a esa tesis se le va a oponer un B que se convierte en la antítesis, y esa contradicción entre tesis y antítesis tiene que dar por resultado una síntesis que a su vez va a permitir generar una nueva tesis a la cual se le va a oponer eventualmente otra antítesis y llegaremos a otra síntesis, y es la forma en que la filosofía dialéctica explica el movimiento y explica el cambio. Básicamente esto, no vamos a profundizar mucho más alrededor de esto. El giro, que sí es importante tener en cuenta, que propone Marx respecto a la dialéctica de Hegel, es que el pensamiento hegeliano terminaba resumiendo que en última instancia la síntesis final residía en un abstracto que era el espíritu. ¿Sí? Marx va a pegarle una vuelta de tuerca a esto y va a decir, no, los hombres, las sociedades, la economía, la política y demás se mueven por relaciones concretas y no por relaciones abstractas. Las cosas... ¿Pero dónde está el hackeo, alma de Dios? ¿Dónde está el hackeo? El hackeo no lo veo. Perdón, a ver, no sé quién tiene abierto un micrófono y encima parece que está transmitiendo un partido de fútbol. Voy a intentar... Santiago Luna. ¿Eh? Santiago Luna, ahí lo apagó. Sí, profe, perdón, ahí lo apago. Bien. Bueno, gracias. Decía, el giro fundamentalmente que va a hacer Marx respecto al método dialéctico es fundar lo que, un poco con posterioridad a su trabajo, se lo va a denominar el materialismo dialéctico. Que quiero insistir en esto porque nos ha pasado muchas veces que no se llega a comprender el uso de la palabra materialismo ligado al pensamiento de Marx. Materialismo, nosotros tenemos en general una versión absolutamente vulgar y coloquial del término materialismo, al cual lo asociamos al dinero o lo asociamos a la riqueza o cosas por el estilo. Esto no es el sentido filosófico del materialismo. El materialismo de Marx o el materialismo dialéctico a lo que hace referencia es a que los hombres que forman las sociedades
son entes materiales, que las sociedades son entes materiales, y que las relaciones que se establecen entre estos hombres para vivir en las sociedades y para producir dentro de estas sociedades son relaciones materiales y tienen efectos materiales. Esto es el materialismo en síntesis, es decir, no tenemos que pensar en el término materialismo como que alguien tenga mucho o que tenga poco. Es decir, ¿qué es lo que está proponiendo Marx a través de la idea de plantear el modelo de análisis desde el materialismo? Que no solo nuestras cosas son materiales, sino que nuestras formas de relacionarnos son formas materiales. Es decir, que no dependen de un espíritu o que no dependen de una entidad que esté más allá de lo humano o que esté más allá de lo histórico o de lo temporal. En este sentido es que vamos a encuadrar todo el sistema de pensamiento de Marx dentro de esto que denominamos el materialismo histórico o el materialismo dialéctico. Podemos usar los dos términos casi indistintamente, si bien uno hace referencia al método que se utiliza como para el análisis, y el segundo, el materialismo histórico, hace referencia justamente al anclaje, también al anclaje material relacionado con el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto de materialismo histórico? Que las cosas tienen lugar en el tiempo y no son eternas y no han estado siempre y no van a estar siempre. Bueno, a partir de estas pequeñas consideraciones, Marx va a desarrollar una serie de conceptos teóricos, entre los cuales uno que es sumamente importante es el que denomina el modo de producción. Y al pensar en los términos que yo un poco estaba tratando de describir hace un ratito, al pensar en los términos del materialismo histórico, dice un modo de producción es, vamos a hacer una cosa medio resumida, después les voy a tratar de dar una explicación más técnica. Pero en modo de producción, cómo la gente, es decir, cómo la gente se organiza para producir, ¿sí? Cómo la gente se organiza para producir. Bueno, esto sería como muy resumida la idea, pero esto va a constituir en definitiva un modo de producción. El modo de producción es un evento histórico, es algo que sucede dentro de este contexto del materialismo histórico, digamos, o puede ser analizado desde el punto de vista del materialismo histórico. No ha estado siempre y no va a estar siempre, y depende de circunstancias concretas que se dan en determinado momento y en determinadas condiciones, en determinadas sociedades, ¿sí? Lo voy a decir un poco mejor ahora, pero digamos un modo de producción sería la combinación entre dos factores fundamentalmente: las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Y acá quiero hacer como un pequeño hincapié en el tema de las relaciones sociales de producción. Porque Marx va a abandonar la idea que básicamente está vigente más o menos en su época, ¿no es cierto? Es decir, con el positivismo kantiano y demás, de que la historia y los sucesos y las sociedades dependen de las acciones individuales de los hombres, y va a pensar en términos más abarcativos, de decir, bueno, no es los hombres como individuos los que están actuando para que se produzcan los sucesos o para que se produzcan las propias sociedades, sino que son los hombres como colectivos, es decir, son los hombres como conjuntos. Estos conjuntos humanos los va a denominar clases sociales, pero ya lo voy a comentar dentro de un ratito esto. ¿Cuál es el punto que yo quería señalar recién? Digo, Marx habla de las relaciones sociales de producción. Dice, la producción no es en sí nunca un trabajo individual, más allá de que uno pueda descomponer
un sistema productivo en los individuos que están participando. Pero en sí el sistema es una organización social, es un modelo de, vamos a ver, podría ser un modelo de cooperación, Marx lo va a plantear en otros términos, pero digamos, es un modelo que incluye relaciones entre estos hombres. Y estas relaciones son las relaciones que Marx va a denominar relaciones sociales de producción. ¿Sí? Es decir, que la producción no es una tarea individual, sino que es una tarea social. Se va a poder analizar desde el punto de vista de pensarla en términos de justamente la modalidad que adoptan las relaciones sociales de producción. Ahora me van a entender enseguida cuando les explique un poco los modos de producción que preceden al modo de producción capitalista, que es sobre el que básicamente va a trabajar Marx, porque es el que se consolida en su momento, digamos, y en su época. ¿Qué va a decir Marx? A lo largo de la historia, digamos, y siempre el hombre ha tenido que enfrentarse a la naturaleza para poder subsistir, ¿sí? Esto es lo que termina generando que el hombre, o que los conjuntos, en este caso, digamos, los grupos humanos, establezcan ciertas modalidades de relación entre sí para enfrentarse precisamente a la naturaleza y obtener lo necesario para la subsistencia. ¿Sí? Esto es lo que va cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que va cambiando a lo largo del tiempo, además, es cómo se van a relacionar para hacer eso. ¿Sí? Entonces va a decir, bueno, ahora tenemos un modo de producción que le llamamos modo de producción capitalista porque lo define básicamente uno de los factores de producción, que en este caso se va a llamar capital, del cual ya hemos hablado en su momento, pero bueno, ya voy a abundar un poquito más sobre el tema. Dice, pero antes de esto, es decir, como estamos hablando de esta idea, estamos pensando en esta idea de que la historia es el movimiento, digamos, la historia es el cambio, y el cambio no depende de factores que están por fuera de lo humano o que están por fuera de lo histórico, sino que se van dando dentro de las sociedades humanas insertados en esta especie, digamos, en este encuadre de temporalidad que es lo que nos define como históricos. Esto no ha sido siempre igual. Dice, bueno, antes del modo de producción capitalista hay otro modo de producción. Ese modo de producción, antes del modo de producción capitalista, lo denomina modo de producción feudal. Ya hablamos en su momento del feudalismo, aunque no hablamos del modo de producción feudal. Decimos, bueno, el modo de producción feudal, ¿cuáles son las relaciones de producción o cómo son las relaciones de producción en el modo de producción feudal? Y bueno, básicamente va a encontrar dos sectores que están involucrados en un modelo relacional para producir. Los campesinos por un lado y los señores feudales por el otro. ¿Sí? Los campesinos van a ser los que trabajan, los que producen, y los señores feudales van a ser los que en última instancia se queden con gran parte del producto de los campesinos, porque tienen una relación productiva basada en un modelo que era el modelo de vasallaje, por el cual unos estaban obligados para con los otros a hacer determinado tipo de tareas, determinado tipo de actividad. Dice, hay otro anterior, otro modo de producción, que se llama modo de producción antiguo, modo de producción esclavista. La relación es parecida, solamente que es un poquito peor para los que le toca la parte del trabajo, que son los esclavos, porque además pueden ser vendidos, comprados y demás, cosa que a los siervos de la Edad Media ya estaban excluidos del tema de poder ser vendidos y comprados. Pero bueno, en definitiva dice, bueno, hay distintos, a lo largo del tiempo se van a desarrollar diferentes modos de producción. Esto indica que las formas en que se relacionan los hombres para producir son históricas y no son eternas, es decir, no dependen de circunstancias o entes que estén por fuera de lo social y de lo histórico, sino que dependen de la evolución de las propias variables internas de los grupos humanos. Y en este caso, para decir cómo va a modificarse el modo de producción,
dependen del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Y del desarrollo de las relaciones sociales de producción, básicamente. ¿Qué significa lo del desarrollo de las fuerzas productivas? Y bueno, si nosotros inventamos una máquina, desarrollamos también más una fuerza productiva. Digamos, si introducimos tecnología, tenemos un mayor desarrollo de una parte de la fuerza productiva. Esto puede implicar que se modifiquen o no las relaciones sociales de producción. Pero vámonos al problema que Marx está evaluando prácticamente de frente a él, porque, como les decía yo hace un rato, testigo presencial de los profundos cambios de la revolución industrial. ¿Qué está viendo acá? Dice, bueno, el capitalismo ha transformado, modificado las antiguas formas de producción o las antiguas relaciones de producción y ha generado un nuevo sector social del cual ya hablamos también en su momento, que es este que sale de una cierta y específica relación social de producción, que es la relación social de producción basada en el salario, ¿sí? Al convertirse los artesanos, los campesinos, los cuentapropistas y todo el mundo en asalariados, pasan a integrar otro sector de la sociedad, ¿sí? Esto va a llevar a Marx a definir también su propia versión o su propia teoría sobre las clases sociales. Acá voy a hacer casi un pequeño paréntesis para darles una idea acerca de qué tenemos que entender por clase. Bueno, clase, perdón, voy a retomar la idea. Cuando observamos cualquier sociedad, inclusive casi cualquier sociedad histórica de la cual tengamos referencias más o menos concretas como para poder estudiarla y analizarla, salta la evidencia de que las sociedades no son todos homogéneos, es decir, que no, en las sociedades no todos los que forman parte de las sociedades gozan de las mismas condiciones o se mueven exactamente en las mismas condiciones. Para decirlo en criollo directo, por ejemplo, hay gente que tiene mucha plata, gente que tiene poca y gente que no tiene nada, ¿sí? Esto marca diferencias dentro de una sociedad, por lo tanto las sociedades no son homogéneas. Podemos, digamos, filetear mucho más esto, es decir, bueno, y diferenciar por otros puntos de vista. Pero cuando hablamos de que las sociedades no son homogéneas, sino que tienen sectores que pueden diferenciarse, podemos ver cómo diferenciarlos o qué criterio usar para diferenciarlos, ¿sí? Esto, digamos, el criterio de clasificación es un criterio aplicable a cualquier cosa, no solamente, digamos, no solamente a una sociedad, pues es un criterio que puede aplicarse para clasificar cualquier cosa, ¿no es cierto? Para clasificar lo que tenemos delante nuestro, ¿sí? O sea, los lápices, los útiles de escritorio, los libros, demás cuestiones, podemos clasificarlos, ¿cierto? Entonces no tendríamos que poner la comida con los libros u otras cosas así porque nos confundiríamos después. O sea que nuestra clasificación no tendría que ser por orden alfabético, por ejemplo. Entonces pongamos, a ver, qué sé yo, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero que pongamos los dados con el diccionario porque los dos empiezan con D, digamos, o sea, sino que tendríamos que utilizar un criterio que nos sirva para algo. Bueno, ¿y qué Marx va a plantear? Un criterio para analizar o para clasificar la sociedad. Y va a decir, bueno, esta sociedad capitalista, y después misma idea o la misma lógica la va a aplicar a los modos de producción precedentes al capitalismo, dice, se define básicamente por la existencia de dos factores, digamos, que van a identificarse a su vez con sectores de la sociedad que él los va a denominar claramente clases sociales. Marx no inventa el concepto de clases sociales, es muy anterior, ya desde el siglo XVIII por lo menos se utiliza el concepto de clases sociales. Lo único que Marx es el que le va a asignar el contenido por el cual lo vamos a entender
desde el siglo XIX en adelante, y lo vamos a seguir entendiendo así. Esto no tiene mucho que ver con si alguien es simpatizante, seguidor o demás, digamos, del pensamiento de Marx, sino simplemente con aceptar, digamos, el instrumental teórico que Marx le aporta a las ciencias sociales. Bueno, ¿qué es lo que vamos a, o qué es lo que va a entender por las clases? Es decir, bueno, las clases sociales se van a definir por un criterio que en el caso de Marx lo va a definir a través de un principio que es un principio jurídico en este caso, que es el principio de la propiedad privada, pero de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, no de la propiedad privada, así como que yo tengo que no tener propiedad privada sobre los anteojos que tengo puestos, sino sobre los medios de producción. Los medios de producción es la tierra y la fábrica, digamos, básicamente, ¿sí? Dice, bueno, ¿por qué existe? La propiedad privada no es un principio universal, no solo no es un principio universal, sino que no es un principio históricamente vigente a lo largo del tiempo, sino que ya lo charlamos nosotros en algún momento cuando vimos las condiciones y los orígenes de la revolución industrial, que en parte está, que digamos, en ese momento se está gestando el concepto actual o el concepto moderno de la propiedad privada, porque hasta ese momento no había, por ejemplo, propiedad privada en el campo. El campo era de los que vivían en el campo, y los que tenían un bicho, una vaca, una oveja o algo, los mandaban a pastar al campo y nadie tenía una tranquera o un alambrado para identificar un pedazo del campo del otro. Digamos, el propio sistema de los cercamientos ingleses de fines del siglo XVII y del siglo XVIII son los que empiezan a establecer precisamente esto que después se va a plasmar en ordenamientos jurídicos como el principio de la propiedad privada, ¿sí? Bueno, entonces, el capital va a ser el que pueda ser propietario de los medios de producción, por lo tanto es el que va a tener la propiedad de los medios de producción. Esto, a su vez, va a permitir que la relación social de producción que se da entre los dueños del capital, que además se van a identificar con un sector social, y los otros que en el futuro, digamos, desde la época de la Revolución Industrial en adelante, y casi para siempre, después veremos las transformaciones del mundo actual, se convierten en propietarios de la mano de obra, nada más. Esta relación social de producción va a ser una relación de producción o va a ser un modelo de relación que es asimétrica de por sí. ¿Por qué? Porque el dueño del capital va a ser el dueño de los medios de producción. Y el dueño del trabajo va a ser el dueño del trabajo y del salario, nada más, ¿sí? Por lo tanto, digo, ¿por qué se va a plantear en una situación, en una relación asimétrica? Porque esto casi que nos parece a nosotros del orden de lo natural, ¿no? Si uno va a pedir trabajo a un lugar, cualquiera, dice, bueno, ¿a quién le tengo que pedir trabajo? Diga, al dueño, ¿sí? Al dueño de la fábrica, al dueño de la empresa, al dueño del kiosco, al dueño del supermercado, ¿sí? Le tengo que ir a pedir trabajo a él. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y lo que me diga el dueño. Digamos, esto ya es de por sí una relación asimétrica. No importa ahora la evaluación moral que hagamos de esto, porque no es el caso, digamos, y no estamos haciendo evaluaciones valorativas, es decir, que si está bien o está mal o está más o menos, ¿sí? La cosa funciona de esta manera, ¿sí? Y este análisis le sirve a Marx para identificar cuál sería el principio o el criterio por el cual distinguimos a los sectores que integran la sociedad, ¿sí? Dice, bueno, por un lado están los dueños de los medios de producción y por otro lado están los dueños del trabajo, los dueños de la mano de obra. Esto es una brecha básicamente insalvable dentro de este esquema, ¿no es cierto? Porque si es o se es el dueño del medio de producción o no se es el dueño del medio de producción. No hay un intermedio, digamos, no hay una posibilidad que uno sea dueño de un cachito y otro cachito no, ¿sí? Bueno, entonces decir, bueno, el capital, o el que tiene el capital, el dueño de los medios de producción, además va a ser identificado con un sector social, que es aquel sector que lo habíamos bautizado como burguesía allá a fines de la Edad Media, pero que con el tiempo
obviamente ha ido modificando su actuar y ha ido modificando su propia composición y ha ido modificando sus propias acciones, ¿sí? Obviamente no es los artesanos y los comerciantes medievales los que son la burguesía de la Revolución Industrial o la burguesía del siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX son los capitalistas estos. ¿Qué pasa? Que uno se hace un rastreo histórico, es un poco la evolución de este sector social, ¿sí? Por más que sean sumamente diferentes. Y este otro sector, que es el dueño del trabajo, es el sector que es nuevo, digamos nuevo no porque no venga, porque sea nacido por generación espontánea y que no tenga antepasados y demás, porque son nuevas sus condiciones de inserción en el proceso productivo. Por esto es nuevo. Y este es el sector que Marx va además a bautizarlo con el nombre de proletariado. Yo les había mencionado en la ¿ves? Cuando decía, bueno, cuando se extienden y se estandarizan las relaciones de producción basadas en el salario, aparece un sector que le ve clase trabajadora. Bueno, Marx le va a poner un nombre propio a esta clase y le va a decir que es el proletariado, pero esto tiene que ver con las circunstancias particulares de la revolución industrial. La palabra proletariado, si bien no es una palabra muy fácil, digamos, o muy castellana, aunque sí, la desinencia ado es una desinencia del castellano, pero es una palabra que la inventó en alemán originariamente, pero proviene del latín, y prole significa hijos o descendencia. Pero esto casi que es, bueno, no casi, es absolutamente metafórico, digamos, el uso de la palabra de parte de Marx, porque cuando él ve las condiciones de trabajo de los obreros fabriles de la Inglaterra de mediados del siglo XIX, dice, estos tipos no pueden aspirar a nada, no tienen nada y no tienen forma de controlar nada, digamos. Sobre lo único que pueden llegar a tener alguna influencia es sobre su descendencia, sobre sus hijos, sobre su prole. Justamente, por eso los bautiza metafóricamente como proletariado. Y esto justamente en el sentido de esa gran transformación que provoca la revolución industrial, de quitarle las herramientas, trasladar o traspasar la propiedad de la propia herramienta, digamos, o del medio de producción, de un lado al otro. Decíamos en su momento, cuando yo les expliqué el tema de la revolución industrial, el artesano o el que fabricaba zapatos, qué sé yo, era dueño del cuero con que lo hacía, dueño del martillo, dueño de los clavos, era dueño del producto finalizado. Cuando ese esquema productivo pasa al sistema industrial o al sistema fabril, o en última instancia, digamos, al modo capitalista de producción, el que está poniendo los clavos, cortando el cuero o armando el zapato, ya no es dueño ni del cuero, ni del martillo, ni de los clavos, ni del zapato, ¿sí? Todo eso pasó al otro lado, ¿sí? Entonces dice, ahí es donde se ve que la pérdida del control del proceso productivo es lo que lo lleva a Marx a decir, bueno, esta gente, estos trabajadores ya no controlan nada, ya no controlan nada. Sobre lo único que pueden llegar a tener control es sobre sus hijos. Dice, bueno, entonces, bueno, les pone ese nombre. Bien. ¿Qué implicancia tiene esta gran división de clases que observa Marx en las sociedades, sobre todo en la sociedad capitalista? Es decir, quedamos en que la línea repartidora, digamos, o el principio clasificador está en la propiedad, digamos, en el principio de la propiedad privada. Esto es lo que permite que un sector, que es el sector que es propietario del capital y es propietario de los medios de producción, a su vez sea el que controle todo el proceso productivo. Y por otro lado, lo va a habilitar además a quedarse con una cosa que es muy importante, y que esto es un concepto clave dentro del pensamiento de Marx, y un concepto que lo seguimos utilizando en economía, en sociología, en ciencia política y en todas las ciencias sociales que se les ocurra pensar, porque lo vamos a seguir utilizando probablemente por mucho tiempo. No digo para siempre, porque para siempre es una aseveración fuera de la historia, pero por lo menos lo vamos a seguir utilizando hasta que alguien descubra uno mejor, que es el de la apropiación del trabajo de una parte
de un sector por otro. Esto Marx lo bautiza con el nombre de plusvalía. ¿Y qué significa esto? Se los voy a explicar con un ejemplo práctico, aunque absolutamente hipotético. Vamos a suponer que yo soy el trabajador de una fábrica y fabrico esto que es una virome, ¿no? Bueno, ¿a cuánto se vende esta virome en el comercio? No importa, 50 pesos, pongámosle que vale. Capaz que vale más o menos, no importa porque es un ejemplo absolutamente hipotético. Vamos a ver, vale 50 pesos. Yo la produje en la fábrica. Bueno, ¿por cuánto produje o cuánto valor produje yo al hacer esto? Si uno va a comprarle y vale 50, produje 50, ¿no? Estoy esquematizando nomás. Después podemos hacer algunas observaciones complementarias. Produje 50 pesos, ¿no? Bien. Yo como trabajador de la fábrica que produjo esto por 50 pesos, ¿cobré 50 pesos por esto? No cobré 50 pesos. Por diferentes motivos. Una, bueno, porque había que pagar la luz, porque había que pagar el material con que fue, bueno, no importa. Pero hay una parte que es la que le preocupa a Marx y que es la que justamente va a denominar plusvalía, que tiene que ver con que el que puso el capital, digamos, el que puso la fábrica, el dueño del medio de producción, se queda con algo, ¿sí? Se queda con algo. Ese algo con el que se queda se llama ganancia, ¿sí? Entonces, esa ganancia, ¿de dónde sale? De acá, no de la lapicera. Ahora les voy a explicar muy brevemente una cosa, porque ya enseguida le tengo que dar paso al profesor Agustino, porque tiene que seguir con otro tema, y hace mucho rato que estamos. ¿De dónde viene esta cuestión? Y Marx toma las ideas, digamos, casi de lo que llamamos la escuela clásica de economía, fundamentalmente de un economista inglés que se llamaba David Ricardo, que elabora la teoría del valor. Dice, las cosas, ¿por qué valen? ¿Por qué una cosa vale? ¿Por qué algo tiene valor? Las cosas no tienen valor por sí mismas, digamos, o porque hay algún espíritu que les haya introducido valor. Las cosas valen o adquieren valor a partir de que tienen trabajo incorporado, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que no es del todo, después me lo va a criticar la profe enseguida, pero los voy a usar porque va a servir para que me entiendan. Supónganse que ustedes andan ahí por el Parque Lineal y, bueno, ahora creo que está prohibido, pero cruzan a pie el río ahí en el Parque Lineal. Digo, creo que está prohibido meterse al lado del río, salirse de la senda. Pero bueno, pisan ahí y van a pisar unas piedritas, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto valen las piedritas que ustedes pisan ahí en el río? ¿Les parece que tienen valor? No. ¿Eh? No tienen valor, ¿no? No. Bueno, está bien. Entonces les voy a pedir, pues yo estoy por hacer una obra, entonces les voy a pedir que mañana me traigan una camionada de eso a mi casa y no se las voy a pagar, ¿no? Porque quedamos en que no tenían valor. ¿Me entienden la idea? Sí. Mañana me la van a cobrar, ustedes me la van a cobrar. ¿Y por qué me la van a cobrar? Porque tuvieron que trabajar para traérmela, por lo menos, ¿sí? Es decir, estamos incorporando trabajo a cualquier cosa. Por eso las cosas tienen valor, porque tienen trabajo incorporado. Esto no lo decía Marx, lo decía David Ricardo. O sea, Marx lo retoma como una idea de la teoría del valor, ¿no es cierto? Es decir, bueno, que el valor de las cosas no es porque las cosas valgan por sí solas o porque tengan un espíritu que las haga valiosas. Valen porque tienen trabajo, ¿sí? Entonces dice, bueno, dentro del esquema o de la relación de producción, o la relación social de producción, hay uno que está poniendo el trabajo, ¿sí? Hay otro que está poniendo el capital, etc. Pero vamos a ver que esto es otro problema. Pero el que está poniendo el trabajo, dice, es el que está poniendo el valor. O sea, es el que está produciendo el valor, realmente. Entonces dice, el capital no es el que produce valor, el trabajo es el que produce valor. ¿Estamos? Esta es la idea que sostiene
Marx en su sistema, es decir, que el trabajo es el que está produciendo el valor. De hecho, en su esquema teórico, el que trabaja con las manos, digamos, o sea, ya vamos a ver eso, de los valores de mercado es otro problema. Pero está bueno que lo pongan y que lo pregunten. El que está poniendo sus manos en el trabajo, que está haciendo esto o lo que se esté fabricando, Marx lo denomina el productor, ¿sí? O sea, el productor es el que pone sus manos en la producción y que es el que genera verdaderamente el valor, ¿sí? Esto es la idea, digamos, en el esquema que plantea Marx como análisis. Entonces dice, bueno, si yo fabriqué esto y produje valor por 50 y cobré 5, ¿qué pasó con los otros 45? Bueno, vamos a suponer que 5 eran de material, el 2 de que pagamos la luz, etc., no importa, y nos queda un remanente que no sabemos de qué, de 20 o 30. Son la ganancia del capital. Bien, ese que es la ganancia del capital es lo que Marx denomina plusvalía. ¿Qué significa? El valor del trabajo no remunerado, o la parte del trabajo que no es remunerada. ¿Sí? Es decir, yo produzco por 10 y cobro 5, yo produzco por 50 y cobro 10. ¿Sí? Esta es la idea. Y la plusvalía, solamente hay una de las partes de la relación de producción que está en condiciones de quedársela, que es la propietaria, digamos, la que tiene la propiedad sobre los medios de producción. Entonces, ¿esto qué lo lleva a deducir, además de estas cuestiones? Tiene función de intercambio del mercado. Estoy haciéndoles, perdón que me metí, pero estoy haciéndoles como algunas aclaraciones complementando lo que el profe dice. Y cuando hablamos de precio, ustedes en las teorías clásicas esto no lo ven discriminado. En cambio, en Marx, un plano es la producción, que es lo que incorpora valor en el proceso de trabajo, o sea, el capital puesto en actividad en el proceso de trabajo, hay un proceso de valorización, y otro es el valor de cambio, dice Marx, una es el valor de uso y el valor de cambio, hay como un doble plano en Marx, y eso es lo interesante, porque al desglosar encuentra esta trampa que el profe esta lógica que el profe está contando. El precio es una representación del valor de un producto, pero no siempre el precio es exactamente el valor. Perdón que me metí, pero como lo estoy escribiendo ahí, para que tengan en cuenta que siempre hay un doble plano. Marx está trabajando, por un lado, en el proceso productivo generador de valor, pero a la vez trabaja en la explicación del mercado como el lugar de representación e intercambio, ¿sí? Nada más, perdón, profe, que me metí. No era la idea. Bueno, no, está muy bien, viene muy bien el tema de la aclaración. Después, aparte, ¿ustedes están estudiando ya en este momento economía o les toca...? Sí, tienen que estar con economía, con introducción a la economía. Se distingue, digamos, lo que dijo la profe, el tema del valor de cambio y el valor de uso, que son dos formas distintas del valor. Y esto es lo que se representa también de manera distinta en el mercado, digamos, o en en las relaciones, digamos, o en los precios de mercado, ¿sí? Hay cosas que tienen muchísimo valor de uso y tienen poquísimo valor de cambio, y viceversa, ¿sí? Para decirles, por ejemplo, el oro tiene poquísimo valor de uso y tiene altísimo valor de cambio. El agua tiene altísimo valor de uso y poco valor de cambio, ¿sí? Nadie le negaría un vaso de agua a nadie, ¿verdad? Pero sí, tal vez le negaría un kilo de oro. Bueno, volviendo a esta cuestión que les estaba diciendo. Gramo nomás. Bueno, sí, bueno, pero está bien, pero digamos, o sea, les regalo un lingote de oro. Bueno, nunca vi un lingote de oro, así que no les podría regalar. Lo he visto por la tele alguna vez. Les estaba diciendo esta cuestión. El capital, digamos, o el propietario, tiene la posibilidad de quedarse con la plusvalía, es decir, con esta parte del trabajo no remunerada.
Entonces esto lo lleva a pensar, además, de que esta relación de producción cierra, digamos, con su lógica o con su lógica metodológica, que tenía que ver con la dialéctica, esto que eran principios que en el fondo siempre se enfrentaban o se contradecían, la tesis y la antítesis, y de ahí a partir de eso la síntesis, de nuevo la tesis, la antítesis y posteriormente la síntesis. Entonces, él piensa y descubre de alguna manera, digamos, y descubre para todos nosotros y para la historia, porque no concebimos, después de Marx ya no concebimos más las sociedades como, como un todo armonioso, nunca. Ya pensamos en las sociedades como siempre con tensiones o con conflictos internos. Y en este sentido justamente nos ilustra o nos ayuda a pensar de dónde provienen ciertos niveles de conflictividad que hay en las sociedades. Entonces dice, bueno, el que está produciendo, el productor, que es el productor del valor, no se queda con todo el valor de lo producido, sino que una parte se la queda el otro, la otra punta, digamos, de la relación productiva. Esto lleva a pensar, bueno, la relación de producción, entonces, es una relación de producción contradictoria y no cooperativa, es decir, no es una relación armónica en el sentido de que podamos entenderla como que estamos colaborando uno con el otro para producir, sino que estamos produciendo en las circunstancias en que nos impone la relación de producción que nos tocó. En este caso, nos toca la relación de producción en la cual uno pone el capital y el otro pone el trabajo. Entre capital y trabajo va a haber, sí, una relación que es una relación contradictoria. Esta relación contradictoria va a expresar una contradicción también entre las clases sociales que están representadas en cada uno de esos grupos o en cada uno de esos conjuntos. La clase social dueña del capital, que es la que vamos a identificar con la burguesía, y la clase social dueña del trabajo, que es la que vamos a identificar con él como el proletariado o como la clase obrera, ¿sí? La relación es contradictoria. Esto va a llevarlo a pensar que las relaciones sociales se basan, o provocan una relación que es la lucha de clases, es decir, que las clases van a estar enfrentadas entre sí. Ojo con esto de la lucha de clases, porque la lucha de clases ni siquiera en Marx es necesariamente una lucha visible o un enfrentamiento que están a las piñas uno con los otros, ¿sí? La lucha de clases se define a partir de entender que los intereses de un sector son contradictorios con los intereses del otro sector. Esto indica que existe una contradicción y eventualmente una confrontación entre estos dos sectores. Se los pongo en números inventados también, ¿sí? Yo fabricaba esto que valía 50, pero cobré 5, ¿sí? Este otro se quedó con 40 o con 45, ¿sí? Yo que quiero, en vez de 5, quiero que me paguen 10. ¿De dónde van a salir los otros 5 que me faltan acá? ¿De dónde van a salir los otros 5? De acá, que este en vez de 45 gane 40. De ahí van a salir, ¿me entienden? Y si este quiere ganar en vez de 45, 48, esos 3 van a salir de acá. O sea, no hay forma, o sea, no hay ninguna forma lógica de entender esta relación como armónica, es decir, como que no sea una relación contradictoria. Creo que más o menos se debe haber entendido la idea a través del ejemplo. Por lo tanto, eso es lo que indica la existencia de la lucha de clases. Este sector va a querer ganar un poco más y este sector también va a querer ganar un poco más. No pueden ganar más los dos. No hay forma, ¿sí? Desafía la regla de la lógica, ¿sí? No pueden ganar más los dos. Tiene que ganar más uno o más el otro, ¿sí? No pueden ganar los dos más. Vamos a ver que uno tiende a pensar, bueno, expandimos, fabricamos más, que sé yo, vendemos más, entonces todos ganan más. Claro, pero la relación proporcional no cambia.
¿sí? De hecho, y esto hay estudios inclusive hechos por por algunos profes acá de nuestra propia facultad, que estudian en los momentos de crisis, en los momentos de mayores problemas económicos y demás cuestiones, uno tendería a pensar, decir, bueno, hay una crisis económica, entonces mi salario está medio mal y pensamos que el del otro, digamos, la ganancia del capital también está medio mal. Bueno, son en general los momentos en que mayor extracción de plusvalía se da históricamente hablando en Jujuy, en la Argentina y en el mundo en general. ¿Sí? No es que porque hay crisis, digo, bueno, me resigno yo como dueño de la empresa, dueño de la industria, dueño de la fábrica, a ganar un poquito menos. No, generalmente es al revés. En los momentos más críticos es que se da los mayores índices de explotación. Esto es lo que lo lleva a pensar a Marx, dice, bueno, así como los otros modos de producción han cambiado y cambian y se modifican y se transforman en otro modo de producción a partir de condiciones que tienen que ver con las contradicciones internas, como esta contradicción interna del modo de producción capitalista, donde hay uno que se queda con la plusvalía y el otro no, y hay uno que tiene la ganancia y el otro tiene el salario, y salario y ganancia son dos conceptos económicamente diferentes. Dicho está además que nosotros nos cobran un impuesto que se llama impuesto a las ganancias aplicado sobre el salario, lo cual es contradictorio. Yo no me quejo del impuesto a las ganancias, porque me parece uno de los pocos impuestos progresivos que hay en este país, pero digo, no, por lo menos tendrían que cambiarle el nombre y no aplicarlo sobre el salario con ese nombre, impuesto a las ganancias, porque el salario no es ganancia. ¿Sí? Salario es salario. Bueno, volviendo a esto, decíamos, esta relación conflictiva o esta relación contradictoria que va a haber entre las dos grandes clases, porque Marx, cuando identifica esto de las clases sociales, dice, hay dos clases sociales que son fundamentales para identificar o para que le dan la identidad a un modo de producción. Puede haber más clases sociales, pero hay dos que son las fundamentales. En el modo de producción capitalista hay dos clases sociales que son fundamentales para en la lógica del sistema, que son la burguesía y el proletariado. Después está el campesinado, después está una clase medio inferior al proletariado que le llama lumpen proletariado. Puede haber otras clases sociales, pero las que definen el modo de producción son dos siempre. ¿Sí? Dos. Bueno, a partir de la conflictividad o a partir, digamos, de la contradicción entre las dos clases sociales fundamentales, es que va a terminar modificándose en algún momento el modo de producción. Y él piensa que esto va a ocurrir en algún momento y que el modo de producción capitalista va a evolucionar o va a transformarse o va a desaparecer y va a aparecer un nuevo modo de producción que él lo imagina como el modo de producción socialista, donde va a desaparecer inclusive el propio principio clasificador que es el de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces dice, bueno, anulando esto que es un principio jurídico nada más, se desarticula la posibilidad de que una clase se pueda apropiar del trabajo de los otros, digamos, se pueda apropiar de esta parte que es la plusvalía. Esto es lo que va a ser el modo de producción socialista. Bueno, esto, históricamente hablando, ocurre después en el siglo XX en algunos países, pero después lo veremos en todo caso como los ejemplos de lo que llamamos el socialismo real, que tienen algunas diferencias importantes respecto, digamos, al planteo originario de Marx. Bueno, no me acuerdo si me quedó algo más ahora, creo que no, así que le voy a dar, creo que más o menos algo que quieran preguntar alguna cuestión, porque le voy a dar paso a la profe Agustino, porque tiene que seguirles con otro autor que es En Max Weber. realidad tenemos un cambio de plan, profe, acá le hemos ¿Ah, sí? puesto la vuelta Bueno, yo no me he campesina enterado. con la cátedra. ¿Eh? No, porque son temas, Juan se ríe, son temas que necesitan un cierto tiempo de proceso, entonces
A mí me gustaría agregar una cosa que me parece importante en el tema de Marx y en la cuestión de esta división que planteaba el profe, que es como una línea derivada de lo que salía antes, que es la idea de que aparece un mercado de trabajo. O sea, no solo hay mercado de productos, sino que el trabajo en el capitalismo constituye un recurso más. El capital contrata trabajo como un factor de trabajo, igual que compra maquinaria, que tiene edificio, que tiene crédito. Entonces, lo interesante de este concepto es que, y el profe siempre lo cuenta y lo cuenta muy bien, es la idea de que en realidad el precio del trabajo es un precio fijado en el mercado, y ese precio de mercado no está asociado con la cantidad de valorización en general, aunque sí lo hay, porque no es lo mismo la valorización de la hora de trabajador de un programador informático que de un levantador de piedras en el río para traer el ripio, para trabajar, para construir una casa, pero sin embargo hay precios relativamente fijados, establecidos en el mercado. Y esto tiene que ver con la posibilidad de reproducción de la mano de obra. Y esto es un tema que yo ahora lo pongo porque me parece importante, porque en algún momento vamos a hablar algo de economía social, y uno de los temas que Marx deja de alguna manera insinúa, pero no desarrolla en su teoría del siglo XIX, es la cuestión de la reproducción de la mano de obra. Por eso el concepto de proletariado, la idea de prole, la idea de familia. ¿Qué es lo que dice Marx? Al trabajador se le paga los recursos necesarios para poder reproducir a la mano de obra. ¿Y quién es el generador de la mano de obra? La familia. O sea, que lo que tiene que generar es la posibilidad de alimentar a su mujer y a sus hijos para que la mano de obra esté disponible en la línea de trabajo todos los días a la cantidad de horas que tenga que estar. No sirve un trabajador muerto de hambre, ni sirve un trabajador muerto, ¿sí? O no nacido. Entonces, hay una lógica de fijación de salario que tiene que ver con la reproducción. La reproducción no es solo reproducción biológica, sino que es también reproducción del nivel cultural. Entonces, es esperable, por ejemplo, que los hijos de universitarios sean universitarios para insertarse, no recogiendo piedras en el río Sibisibi, sino siendo programadores, o siendo profesores, o siendo CEOs de una empresa, ¿sí? Entonces hay una lógica de reproducción de la mano de obra que tiene que ver con las diferenciaciones en la cotización de la mano de obra, ¿sí? Entonces el valor del trabajo en el proceso productivo tiene una representación en el precio salarial, ¿sí? Por eso el precio salarial nunca es un precio individual. Hay en general parámetros de un precio de producto, así como decimos un kilo de pan tiene que estar en 150 pesos, una hora de empleada doméstica tiene que estar en 500 pesos o en 250 pesos, y la hora de médico tiene que estar en 600, y la hora de programador tiene que estar en 1200. Y eso es un precio de mercado, ¿sí? Que tiene que ver con las condiciones de necesariedad para la reproducción de la mano de obra. Y la otra cosa, ¿se entiende ahí esto? Me parece importante aclararlo porque cuando Marx plantea esto, pónganse en época siempre. Con cualquier pensador que ustedes lean, siempre pónganlo en época. Y piensen que Marx está escribiendo hasta 1860, 1870, o sea que está analizando el origen del capitalismo, y para él lo que ve no es el capitalismo del siglo XXI que nosotros vamos a ver después con la globalización. Entonces, en esa lógica, el planteo es un planteo menos desplegado, hay un despliegue menor del sistema, una complejidad menor del sistema. Entonces, estos factores son importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque el factor de reproducción de la mano de obra está directamente vinculado últimamente en todas las teorías que ustedes tal vez hayan escuchado, pero que se vienen desarrollando en los últimos 20 a 30 años, vinculadas a lo que se llaman las economías de cuidado. Y si no las escucharon, empiezan a escucharlas, porque son temas en economía que se están empezando a trabajar, y muy fuertemente, que tienen que ver fundamentalmente con las cuestiones de género, ¿sí? El trabajo de cuidado en general está puesto en las mujeres, y en la pandemia han tenido un peso enorme, por ejemplo, en el tema de cuidado de las enfermeras. La feminización de los trabajos de cuidado se vieron claramente en la pandemia, porque quienes más tuvieron que trabajar fuimos las mujeres, en el cuidado del hogar, en el cuidado de los hijos, en la educación, en la salud,
¿sí? Entonces, simplemente mencionarlo. Y la otra línea que me interesa mucho mencionar es que un factor de valorización importante que nos cuesta pensar en el proceso productivo es el factor tecnológico. Porque cuando ingresa tecnología en el proceso productivo, uno dice, bueno, el trabajador cobra más, no es lo mismo trabajar con un torno, trabajar a mano con herramientas manuales para hacer un mueble, que utilizar un torno con control numérico, en donde yo lo que necesito es un programador del torno. Ahora, la capacidad de ganancia del capital es mucho más alta por la inversión en la tecnología que invierte. ¿Y por qué puede tener mayor plusvalor el capital cuando tiene que invertir más capital? Porque cuando la máquina se pone en operación, está poniendo en operación también el trabajo incorporado en el producto. Les voy a poner un ejemplo simple. Todos estamos acá con computadora o celular. Para que esto genere valor, y en este caso el valor sería que ustedes incorporen conocimiento, se está poniendo en actividad desde el sistema de baterías hasta el sistema de algoritmos, lo que significa el software, la carga, hasta el aspecto estético de todo el trabajo incorporado que implica desarrollar una computadora o un celular. ¿Sí? Entonces, cada vez que usamos un celular, diría Marx, estamos activando el valor incorporado que el celular tiene en todo el trabajo pretérito. Acá se los muestro, ¿no? Yo tengo esto. Entonces acá, ¿quiénes trabajaron? Y trabajaron gente en el área de las físicas, gente en el área de programación, gente en el área de cálculo matemático, gente en el área de materiales, gente en el área de energía. O sea, cuando yo miro la cantidad de trabajadores involucrados para generar el celular que voy a comprar a la empresa o el kiosco de la esquina, es enorme. Y eso, cuando yo uso el celular y lo uso para trabajar, hace que esté generando valor y esté activando el valor incorporado en el producto. Entonces es mucho más valioso trabajar con un torno de control numérico programando que trabajando a mano en la madera. ¿Se entiende? ¿Esto por qué lo digo? ¿Y por qué lo digo yo? Porque la vez pasada vimos la cuestión de la tecnología y la importancia de la tecnología y el conocimiento científico en el desarrollo de las sociedades modernas. Entonces no podemos entender nuestra técnica, nuestro nivel de desarrollo de artificialidad técnica está vinculado al desarrollo tecnológico. ¿Sí? Y en las últimas épocas es estructural el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver el salto cuando veamos globalización más adelante. Me tomé este tiempo, profe Garcés, porque Marx merece tiempo, y aparte porque hemos hecho un acuerdo con Juan y Cecilia. Yo tengo un tema que tiene, a ver, les cuento para no contarles solo al profe y involucrar a los estudiantes, que siguen sin prender las cámaras. Hay dos Teresa o tres con es la única cámara. que sigue atentamente y que la veo desde que empezó la clase y está mirando la clase. Del resto no sabemos. Estaría bueno que prendan las cámaras. Sí. Sería mucho más humano todo. Yo tenía hoy que darles Max Weber. Resulta que Max Weber es tan teóricamente imponente como Carlos Marx o Karl Marx. Y después además teníamos que darles Pierre Bourdieu, porque estamos viendo los clásicos en las ciencias sociales, o sea, los pensadores más relevantes dentro de las ciencias sociales en general. Entonces, mientras el profe daba clase, nosotros nos... gracias chicas por poner las cámaras, aunque estén con el celu, está bueno. Lo que vamos a hacer, si les parece, como nosotros... Yo el viernes que viene... tengo que trabajar en la Puna, no voy a estar para poder dar clase, ¿sí? Podría probar conectarme, pero tengo que ir a Rinconada, en Rinconada hay muy mala conectividad. Entonces no me puedo comprometer a darles la clase, ¿está? Entonces, lo que vamos a hacer es el martes próximo a las 5 de la tarde, que es el horario que ustedes tienen, para intercambios, consultas, dudas, etcétera, me van a tener que aguantar a mí, porque nos vamos a volver a conectar en ese horario para que yo les dé Max Weber y un poquito de Pierre Bourdieu. ¿Sí? Max Weber, fines del siglo XIX, si quieren hacemos ahora 5 minutos o 10 de panorama,
pero es como que Yo quiero decir algo antes de que vos empecés con sí, Max Weber, sí. ¿no? ¿Cómo? No, que yo quería agregar un par de cositas en relación a lo que vos estabas diciendo y algo que yo dije hace un rato, porque si no se Bien. me va a quedar, que tiene que ver con el tema, cuando yo les decía, la cuestión de que el valor es el producto del trabajo, digamos, o que las cosas valen por el trabajo incorporado. Esto, digamos, se mide en todo caso en el tiempo de trabajo que se incorpora. Ahora, quería aclarar una cuestión, porque uno dice, bueno, yo tardé tanto tiempo en hacer esto y vale tanto. Si tardo el doble de tiempo, esto vale el doble, digamos. Por eso es que no se toma, y en esto es importante, digamos, cómo plantea Marx las cosas, no se toma el valor del trabajo individual, sino el social, es decir, la media de la productividad en un determinado momento, una determinada circunstancia, es lo que nos da el valor del trabajo, ¿sí? O el valor de lo producido por el trabajo. Era solamente digamos, aclarar este tema, porque dice, bueno, mientras más lento trabajo, más vale lo que hago. Y no es así, sino que esto nos tiene que remitir siempre a la media social. Sin ir más lejos, por ejemplo, después cuando en algún momento vamos a charlar un cachito, yo les decía recién, hay experiencias socialistas en el mundo y hubo experiencias socialistas además, y en algunos casos se parecen más o menos al planteo teórico de Marx. En la antigua Unión Soviética había un señor que se llamaba Stakhanov, al cual lo deben haber odiado todos sus compañeros de trabajo, porque el tipo quería imponer un ritmo de trabajo que él podía hacerlo rapidísimo y descalificar a todos los demás, digamos, dentro de ese esquema, ¿sí? Esto de todos modos se los menciono así al pasar porque en el mundo del trabajo se le llama stajanovismo a esto, de decir, bueno, que quieren hacerse la autoexplotación a sí mismos para producir más y más, porque tenía que ver en ese momento con la construcción de un modelo socialista que fue el de la Unión Soviética a principios del siglo XX. Para resumir una parte de lo que dijo la profe hace un rato también, la cuestión del mercado de trabajo, perdón porque me voy a ir de vuelta al siglo XIX o inclusive al siglo XVIII, el tema del salariado, digamos, o del sistema salarial, es el que permite la existencia del mercado de trabajo que hasta ese momento no hay. ¿Por qué? Porque si la relación de producción no se basa en que yo libremente puedo ir a vender mi trabajo, sino que soy esclavo o estoy sujeto a determinada relación de vasallaje, de servilismo o demás, y estoy obligado a ir a darle mi trabajo al señor feudal, o no, estoy obligado a ir a darle mi trabajo al amo que me compró en un mercado como esclavo, no existe mercado de trabajo. En todo caso, existe el mercado del trabajador, pero no el mercado de trabajo. Por eso es que es tan importante la revolución industrial y la revolución francesa como los que terminan aboliendo de manera definitiva y de manera legislativa las relaciones de trabajo que no se basan en el salario o las relaciones de trabajo que no son libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque la libertad de mercado es parte de la lógica del sistema capitalista, si no, no funciona y se distorsiona. De ahí que la revolución industrial provoca el fin de la esclavitud, no porque fueran buenos y dijeran, ay, qué mal que estaba esclavizar a los pobres negros, sino porque era una situación contradictoria con el propio sistema, la existencia de formas de trabajo que no estuvieran, que no fueran compatibles con el mercado, ¿sí? Fíjense que esto es interesante, si uno lo mira, yo no me acuerdo si en algún momento mencionamos la cuestión de lo que es la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, que es un proceso que se da después de la confrontación interna de la guerra, de la llamada guerra de secesión o guerra civil, y que tiene que ver con que se enfrentan dos modelos diferentes, dos modelos económicos diferentes, ¿sí? El modelo industrial del norte con el modelo agrícola del sur, ¿sí? Uno basado en mano de obra esclava y otro basado en mano de obra libre,
¿Sí? Esto es lo que se enfrentó en esa guerra. Como ganan los del norte, obviamente se abolió la esclavitud, pero la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en 1865 no implicó históricamente prácticamente ninguna mejora para los negros que dejaron de ser esclavos. Es más, dejaron de ser esclavos y empezaron a morirse de hambre. O sea, está bien, no digo yo que no estuviera bien dejar de ser esclavo, porque si uno era esclavo y lo estaban tratando a latigazos o demás cuestiones, seguramente que era mejor pasar a ser libre, pero no tenían de qué trabajar después de ser libre. Y eso les pasó durante 100 años en Estados Unidos a los negros. ¿Sí? Recién en 1960, en la década de 1960, adquieren los derechos civiles los negros en Estados Unidos y habían sido abolida la esclavitud 100 años antes. Por eso digo, o sea, la cuestión no hay que pensarla, digamos, ni en términos de las acciones de los individuos, ni de las acciones y de las buenas ideas de los individuos, sino en estructuras un poco más amplias, que incluyen a grandes sectores de la sociedad, a clases sociales y en el fondo a estas formas relacionales que tienen que ver con lo que Marx había descrito como los modos o como las relaciones sociales de producción. Es decir, porque si no, en definitiva, tendremos a reducir a la cuestión a que si yo tengo un patrón bueno que me paga bien o tengo un obrero malo que trabaja mal. Puede haber este ejemplo, pero no es lo que me explica el sistema, no es lo que me explica la sociedad. ¿Sí? Y de última, que la sociedad, y con esto voy a cerrar y le dejo la palabra a la profe para que le haga la introducción a Max Weber, que no se vayan a confundir con Max Weber, Max, como si se llamara Máximo, que se llama Max nomás, no lo vayan a confundir con Marx, ¿sí? Porque nos ha pasado que en alguna oportunidad nos escriben Marx Weber y ese no es nadie, digamos, son dos, ¿sí? Ténganlo en cuenta, está bien clarito. Lo escribí en el chat. Los libros y las cosas de más. Weber se llama Weber porque en alemán la W se pronuncia como si fuera una B, ¿sí? Entonces es un poco impropio que le digan Weber, ¿sí? Pero a nadie lo vamos a desaprobar porque nos diga Weber, ¿sí? Pero traten de decirle Weber porque es como se lo pronuncia en alemán, nada más. Sí lo vamos a desaprobar si dicen Marx Weber. Exacto. Si los mezclan a los dos, sí los vamos a desaprobar. Si pronuncian mal un apellido, no. ¿Estamos? Les quería decir, digamos, la última cosa, ya me olvidé. Antes de pasarle la palabra a la profe. Estaba con esta cuestión del tema de que si la mano de obra o de la mano de obra o de las cuestiones o las acciones individuales o las acciones generales. Si no podemos analizar las sociedades, la historia, la economía o las relaciones de producción en términos un poco más globales, es poco probable que entendamos algo o es poco probable que demos explicaciones que nos sirvan para algo. Por eso es que insistimos, digamos, en esto. Las sociedades y la historia no las hacemos de manera individual, sino que las hacemos siempre de manera colectiva. Y esto es realmente también un aporte importantísimo que viene, digamos, del pensamiento de Marx del siglo XIX y que lo incorporamos en todas las ciencias sociales, para no pensarnos, digamos, como individuos aislados, sino siempre como parte de un conjunto del cual dependemos, digamos, y dependemos mucho más de lo que a veces tendemos a pensar que dependemos. Bueno, me olvidé de lo que iba a terminar de decir, bueno, así que le paso a la profe y después... Por favor, un ratito, porque si no se hace demasiado largo, profe. Sí. Le habilité y se tomó el brazo. Bueno, no, simplemente me gustaría, ya que le dimos peso suficiente a Marx, que lo vale, por ahí aclarar una cosa, ¿no? Como un poco introductorio y para darles una somera presentación de Weber para que ustedes se ubiquen. ¿Se acuerdan que hablamos de que las ciencias sociales tenían su origen como ciencias maduras en el siglo XIX
Y cuando nosotros hablamos en general de las ciencias sociales, no de la economía, ni de la sociología, hablamos en general de las ciencias sociales, tenemos grandes padres del pensamiento social. Y en el caso de Marx, de lo que estamos hablando es de un pensador de la economía política sumamente importante, y lo mismo pasa, aunque de otra manera, con Max Weber, ¿sí? O sea, en los dos casos aparece claramente la idea de que son pensadores gigantes, que uno puede, a partir de su lectura y estudio, explicar una cantidad de fenómenos muy significativos, y que a pesar de que ha pasado más de un siglo desde sus escritos, en el caso de Marx, un siglo y medio, en el caso de Weber, más de un siglo, siguen dándonos herramientas para comprender lo que pasa con el capitalismo. Y para eso hay que ser un gran analista del mundo, no solamente una posición filosófica, y creo que en estos dos autores han logrado una síntesis de pensamiento sobre la importancia de explicar el capitalismo desde las ciencias. Lo que pasa es que Weber lo explica desde un lugar diferente al de Marx, a pesar de que los dos son pensadores alemanes. Weber es un poco posterior a Marx, y de alguna manera tiene, yo voy a hablar 5 minutos, 10, nada más. El tercer autor clásico que nosotros vamos a ver es un clásico del siglo XX, vamos a entrar a Pierre Bourdieu, ¿sí? Que es un pensador francés que falleció hace 8 años, bastante joven, falleció de un cáncer. Si no hubiera tenido ese cáncer probablemente todavía lo tuviéramos vivo, que revolucionó porque superó una serie de barreras dentro de las ciencias sociales, entre otras la barrera del River-Boca, Marx versus Weber, que yo lo pasé en la facultad cuando estudiaba sociología. Entonces estábamos los marxistas versus los weberianos, y tuvo que venir Bourdieu, que cuando yo estudiaba todavía no estaba traducido al castellano, para hacer una revolución de todo esto y proponer un modelo teórico diferente que nos permitió conciliar posiciones y entender algunas cuestiones que hasta ese momento se habían estancado. Entonces, la propuesta es, yo ahora voy a contarles someramente la posición de Weber en su época, 5 minutos, como para que ustedes contextualicen lo que tienen que leer. Les voy a proponer que hagan la lectura, no sé cuánto están leyendo de los materiales, y el día martes a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar para ver Weber y Bourdieu, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes puedan avanzar de lectura va a ser muy útil, porque eso facilita la capacidad de síntesis de los temas. ¿Qué decirles de Weber? Sumamente difícil de leer, aburridísimo para ser leído, aburridísimo, porque Juan se ríe porque a él le debe haber tocado también leer a Weber de manera directa, porque tenía una estructura formal, lógica de escribir. En cambio Marx era un romántico, un apasionado, y la verdad que uno se engancha a leer Marx y uno dice, qué impresionante cómo escribe, cómo relata, o sea, no es un autor neutral. En cambio en Weber, la objetividad científica lo hacía todo el tiempo estar en el esfuerzo de que nunca sobra ninguna palabra. Entonces cuando uno lo lee siempre se pierde, porque uno espera leer 10 palabras y entender 5, y atar 5, y con Weber hay que entender las 10. Entonces leer un capítulo de Weber era un trabajo sobrehumano. La verdad que era complejo y llevaba muchísimo tiempo de análisis. ¿Por qué nosotros lo damos? Porque de alguna manera, si bien en Marx encontramos un origen de explicación de la dinámica de la conflictividad del capitalismo, en Weber encontramos temas que Marx no desarrolló. Porque Weber se encuentra en un contexto histórico distinto, en donde ya lo que aparece claramente es algo que él puede analizar, que es la racionalidad capitalista. Entonces agrega un contenido, porque en Marx, esto del materialismo que ponía el profe antes, decía, el materialismo es la existencia material de las cosas, no el enriquecimiento. En Marx, la existencia material, el materialismo, implicaba que todo lo ideal, la cultura, la ideología, la explicación del poder, era un reflejo posterior a la existencia material de las cosas. Entonces, primero había explotación de la mano de obra, del trabajo, y después había procesos de dominación. O sea, la dominación política, la manipulación ideológica, la
la falsa conciencia de clase de la que hablaba Marx es siempre un derivado de las condiciones objetivas de existencia de la población. En cambio, de la clase social. Y la clase es un derivado de las condiciones de producción. Entonces, en ese sentido hay materialismo. En cambio, Weber no tiene una visión marxista, tampoco tiene una visión positivista. En ese momento era muy fuerte el desarrollo del positivismo en la Europa de fines del siglo XIX, con un pensador también otro pensador que nosotros lo hemos sacado porque el tiempo apremia y porque después no lo continuamos trabajando, pero Émile Durkheim, un pensador que despliega la idea de relación social en el pensamiento francés y lo hace desde el positivismo, planteando la idea de la acción social como un hecho y la compara con la biología, o sea, Durkheim hace un planteo de las ciencias sociales basada en la idea del positivismo, basada en la idea de que las ciencias sociales debían copiar a las ciencias naturales. Estoy siendo muy sintética, ¿no? Porque Durkheim tiene una complejidad también interesante, pero nosotros decidimos no tomarlo, y sí vale como dato, el padre de alguna manera de las ciencias sociales en el mundo francés, en el pensamiento francés. Entonces es el padre de las teorías de las instituciones, digamos. Es como que lo que estamos viendo es que hay corrientes de pensamiento que empiezan a especializarse en determinadas áreas de las ciencias sociales y que tienen cierto arraigo en clásicos originales, padres de la disciplina, y a la vez ciertas nacionalidades. ¿Sí? Esto siempre en el pensamiento europeo. Cuando entramos en América Latina, también nos encontramos con algunas cuestiones que nosotros las vamos a ver si llegamos a trabajar el tema de economía social, por ejemplo, va a haber algunas cuestiones que nosotros vamos a trabajar porque América Latina también tiene corrientes de pensamiento propias que vamos a tratar de abordar. Pero bueno, esta materia, para dar todo lo que a nosotros nos gustaría dar, tendría que ser por lo menos anual, y ustedes nos odiarían más de lo que ya lo fastidiamos. Así que vamos a evitarlo, y vamos a Weber. ¿Cuál es el planteo de Weber? ¿Cuál es la filosofía de Weber? Yo lo que voy a hacer ahora es hacer algo parecido a lo que hizo el profe Garcés con Marx. Weber despliega una propuesta filosófica, epistemológica sobre las ciencias sociales que se llama comprensivismo. ¿Sí? Porque para Weber estaba como de alguna manera... Primero era un convencido de que la racionalidad era la principal herramienta humana. O sea, era un enorme defensor y práctico de la racionalidad como el mejor método de lo humano. Entonces estaba todo el tiempo en esta discusión sobre el pensamiento marxista, que tuvo una enorme influencia en el desarrollo, en el despliegue de los movimientos obreros del siglo XX, del siglo XIX y XX, la conformación de los partidos obreros de época, que eran los más masivos. Estaba también mirando una sociedad alemana que en germen estaba generando las bases del autoritarismo y del totalitarismo del nazismo. Weber se muere en 1920, habiendo pasado la Primera Guerra Mundial, y de alguna manera previendo que el fenómeno del totalitarismo iba a ser un fenómeno del poder del siglo XX. Es muy impresionante cuando uno lee esto en Weber, porque uno no se lo imagina, pero Weber es capaz de pensar que Alemania puede ser capaz de generar un Hitler. Yo estoy haciendo una lectura un poco arriesgada con el modo en que lo sintetizo, pero para que me entiendan qué quiero decir cuando él de alguna manera prevé esta cuestión del totalitarismo como una herramienta de Estado. ¿Sí? Está entonces discutiendo con Marx, porque él dice, bueno, pero... porque el brebaje, el origen filosófico de Kant no es el de Weber. Kant es de Weber es un kantiano, entonces hay una cuestión que tiene que ver con el espíritu de lo humano, que para Marx el espíritu... ¿Vieron esa frase, capaz que alguna vez la escucharon, que Marx decía que la religión era el opio de los pueblos? Y tenía que ver con esto, ¿no? Con la idea de que lo espiritual en realidad es una es una representación de lo que pasa en los planos materiales. En cambio, en Weber, la dimensión de lo espiritual es una dimensión constitutiva de lo humano. Entonces está discutiendo con Marx el concepto de materialidad, a pesar de que es un enorme admirador del pensamiento marxista, y también está discutiendo con Durkheim, porque no es un positivista.
Él no quiere hacer positivismo en ciencias sociales. Entonces, aparece esta propuesta metodológica que es el comprensivismo, filosófica, que vamos a ver cómo él la integra. ¿Dónde uno la puede leer? Y esto yo se los recomiendo, porque es de lectura bastante accesible, es un libro que se consigue en todos lados, es un libro muy barato, que lo van a conseguir en PDF en internet si quieren, y ya si quieren lo anoto en el chat. Es un libro cortito, con el cual Weber se doctora, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Déjenme que la O de mi máquina está funcionando mal, la pandemia le ha pegado duro a mi pobre máquina, y puedo escribir bastante fiero. Ustedes me van a disculpar. La ética protestante y el espíritu del capitalismo es muy interesante porque él lo que hace, se plantea una tesis doctoral ahí, y de ahí empieza un poco todo su planteo, lo hace muy joven este libro. Él lo que plantea es la idea de que trabaja, algo que vamos a ver con más detalle en la clase que viene, los tipos ideales, trabaja haciendo una comparación. Él dice, la historia es la principal herramienta que tenemos para mirar la comparación de las sociedades. Entonces, ¿qué hace? Dice, cuando nosotros vemos, el profe creo que les ha mandado un cuadrito en algún momento con el tema de China, y dice que China era la productora manufacturera del mundo hasta el siglo XIX, que se desarrolla el capitalismo en Occidente. Y después decae China, absolutamente, y deja de ser la productora manufacturera. Entonces, Weber compara a la revolución industrial, al desarrollo del capitalismo en Occidente, en el norte de Europa, con la China de la época. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Si los dos desarrollan industria y los dos tienen un desarrollo manufacturero, ¿cuál es la diferencia entre la manufactura, o el modo de, si quieren vamos a usar un término marxista, el modo de producción chino y el modo de producción capitalista? Y dice Weber, lo que hace la diferencia, y esta es la tesis a partir de la cual construye ese libro, que es una maravilla, que tiene menos de 100 páginas, pero que uno realmente lo puede leer, y ustedes lo pueden leer y van a entender un montón de cuestiones sobre el capitalismo. Lo que él dice es, la diferencia entre la China manufacturera industrial y el capitalismo del norte de Europa es el plano de la racionalidad capitalista basada en la ética protestante. Es la ética protestante, la forma religiosa adquirida por las clases sociales que llevan adelante el capitalismo, las que hacen la diferencia respecto al modo en que el capitalismo se despliega en relación al modelo chino. Y ahí entra claramente el factor cultural. Él dice, tiene que haber una clase capitalista burguesa, empresarial, que posea una racionalidad específica. Y esa racionalidad capitalista que basa, que es la que ordena y le da lógica a la explotación capitalista, es centralmente la ética protestante, que se basa en la interpretación libre de los textos bíblicos. ¿Sí? Seguramente en este grupo de muchas personas debe haber personas que son evangelistas o que adhieren que practican la religión evangélica, que no es católica. Él dice, la ética protestante nos pone, por un lado, la libre interpretación del texto bíblico, nos pone el concepto de individualidad y fundamentalmente una idea de salvación sumamente diferente a la del catolicismo que prima en Europa. Dice, la manera en que el protestante interpreta la salvación tiene que ver con el éxito, no lo tomen como nosotros tomamos el término en la actualidad, con el adecuado transitar moral de la ética del capitalista. Esta idea de que Dios va mostrando el sendero del bien a partir de la trayectoria personal de quien hace buenas acciones en el mundo terrenal.
Recuerden que para el catolicismo pasará antes un camello por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sí? Esa frase lo que está diciendo es, solo el pobre accede al bien. La ética protestante no está hablando del enriquecimiento obsceno, pero sí lo que plantea es la idea de que el buen pasar material en la vida es una señal de Dios de la corrección moral de las acciones del protestante. Estoy haciendo un cuentito, porque estamos en I-37 y ya ustedes deben estar hartos de escucharnos. Pero fíjense cómo ahí juega la dimensión de lo cultural, y en esto incluimos a lo religioso, como un factor de interpretación diferente en Weber. ¿Sí? Entonces Weber es el que va, para mí es el más preclaro en este sentido, el que va a trabajar la cuestión de la lógica bancaria, la lógica del cálculo, la racionalidad del cálculo, y sobre la lógica del cálculo, que es una racionalidad moderna, que nosotros la vimos cuando vimos el origen de las ciencias modernas, dice Weber, se construye la estructura del Estado moderno. Y acá corto, ¿sí? Lo vamos a retomar en la próxima. Pero sobre todo para los que estudian administración, es fundamental que de alguna manera intenten entrar a Max Weber, porque Max Weber es el padre de la teoría de la administración. En general acá no se lo dicen, no sé si lo ven, y si lo ven muy por arribita. Entonces lo que yo les propongo es que ustedes se traten de proponer para el martes, repasar y sobre todo leer el texto de Argenti y Aznar. No, el librito nuestro está bárbaro, pero eso es un resumen. Pero que entren a los materiales de lectura que tienen que leer sobre Max Weber, para que ustedes puedan leer al padre de las disciplinas de ustedes. Porque en la economía tenemos otros padres fundadores, pero en la administración, en la contabilidad, pero sobre todo en la administración, el padre teórico de la administración es Max Weber, porque es el primero que plantea una teoría moderna sobre el Estado. Es el que define la burocracia como un sistema de administración estatal. Y eso es lo que vamos a tratar de ver el martes. ¿Estamos? ¿Les involucró un poquito esta introducción que les hice? Porque la idea es esa, que ustedes se enganchen. ¿Sí? Bueno, voy a cortar la grabación y si hay alguna pregunta, vamos. Recording sí. stopped. Bueno, corté la grabación en la recuerden nube. que es muy importante el tema de que ustedes nos eleven preguntas vía chat, pero preguntas teóricas, porque siempre las preguntas son, profe, ¿cómo rendimos el parcial? No, digo, Hay que preguntas de estudiar. contenido. ¿Sí? Sí. Esas ustedes las pueden elevar a los foros en cualquier momento, las pueden poner en común y nosotros las rescatamos en las clases. ¿Hay preguntas? Ah, y Juan aclaró ahí una cosa en el chat. Engels no es Hegel. Es una buena aclaración también. ¿Nada? ¿Saben Profe. tanto que no hay preguntas o no saben nada, entonces no pueden ni preguntar? ¿Cuál de las dos opciones? Profe, Sí, Emanuel. ¿puede explicar sobre el materialismo dialéctico de nuevo? Es que no entendí bien. Bueno, vos querés que demos de vuelta toda la clase, va a ser un poco complicado, pero No, profe. básicamente no. Para hacer una pequeñísima síntesis, tiene que ver con que las relaciones sociales, en este caso las relaciones sociales de producción, son concebidas como entes materiales y no como devenidas de algún espíritu o de algún dios o de algo que las trae de afuera. Es decir, cuando yo establezco una relación, por ejemplo, soy empleado de alguien, esa relación hay que entenderla como
en su materialidad, ¿sí? Porque tiene consecuencias en la materialidad en ambas partes. Por ejemplo, yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir, o a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Eso es un acto material que se hace desde la materia de nuestro propio cuerpo, independientemente de lo que pensemos o lo que no pensemos, en lo que creamos o en lo que no creamos, ¿sí? Si yo tengo que pasarme el día entero trabajando en una fábrica, estoy haciendo un efecto no solo material en la producción que estoy realizando, que va a ser el objeto, qué sé yo, que sale de la línea de producción, sino que además estoy poniendo mi cuerpo, que es materia, dentro de eso, ¿sí? En este sentido hay que entender que las relaciones de producción son relaciones materiales, es decir, no son devenidas de una cuestión por fuera de la humanidad, por fuera de la sociedad o por fuera de lo histórico. Esto es lo que hay que entender como materialismo, ¿sí? No si se acumula o no se acumula, si se tiene o no se tiene, ¿sí? Porque les vuelvo a decir algo que yo se lo dije al principio hace un rato. O sea, uno tiene la tendencia a pensar y decir, y este señor es materialista porque piensa solo en el dinero. No es ese el sentido de la palabra materialismo en las ciencias sociales. El sentido de la palabra materialismo es pensar las cosas desde los objetos reales y no desde solamente las ideas, e inclusive las propias ideas son concebidas como entes materiales. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando desarrollemos más el tema de Weber, o inclusive hasta el propio Weber, que digamos, dirige la mirada hacia los problemas culturales, digamos, o hacia los efectos de la cultura o los efectos de las ideas. Estos efectos de las ideas se van a ver plasmados en el mundo de lo material, digamos, y el mundo de lo material somos nosotros y son nuestras propias relaciones sociales. Sí. Profe, por ahí hay una idea más simple que puede llegar a aportar en esto. En Marx, el problema central es, digamos, las condiciones materiales de existencia están vinculadas a la satisfacción de necesidades. ¿Sí? Entonces dice Marx, desde que uno mira el origen de la humanidad, es el primero que plantea una visión no religiosa sobre el origen de lo humano. Hay teorías antropológicas y arqueológicas que plantean el origen de en tanto muy similar a como lo planteaba Marx. O sea, hay una idea en Marx que es muy diferente a los pensadores hasta esa época, que es que la humanidad despliega la capacidad de ser humana porque tiene que satisfacer necesidades. Entonces, satisfacer necesidades como cuáles: alimentarse, sobrevivir, no morir de frío, no morir de calor, tener agua, ¿sí? Y poder reproducirse. Marx era un enorme admirador de Darwin. Era un lector de la teoría de la selección natural de Darwin, que es contemporáneo a Marx. Marx quiso que Darwin le prologue El Capital, y Darwin no le contestó porque era muy pacato Darwin, era muy católico, entonces no podía prologarle. Pero Marx deseaba que Darwin le prologara el Capital, porque de alguna manera lo que está planteando Marx es que es la naturaleza la que nos da nuestras condiciones de posibilidad. Y las necesidades humanas se satisfacen con la naturaleza. El modo en que desplegamos los modos de explotar la naturaleza, el modo de resolver nuestras necesidades son este materialismo del que habla el profe. Ahora, la satisfacción de necesidades, dice Marx, debería ser colaborativa, pero sin embargo es conflictiva. Y ahí es donde aparece la dialéctica, la idea de conflicto, de confrontación, de antagonismo y de resolución por conflictividad. Entonces hay como dos materialismos, un materialismo dialéctico y un materialismo histórico. El materialismo histórico es el de los modos de producción. Un poco porque por ahí cuando uno lo explica solo desde la teoría y desde la economía política suena difícil, pero cuando lo explica desde la filosofía entiende que Marx hablaba de la necesidad como una necesidad material. Puedo no hablar, pero tengo que alimentarme. La diferencia entre ser humanos y ser simios tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con la sociabilidad y la manipulación de la naturaleza como artefacto. Y esto lo plantea Marx en sus escritos jóvenes, en donde no está hablando estrictamente de la dialéctica.
¿Tá? Entonces, se ve ahora la diferencia, o sea, es la idea de sobrevivir. Lo que Marx está diciendo es cómo sobrevivimos. Bueno, cada sociedad encuentra una manera diferente de organizarse. Pero todas las relaciones de sobrevivencia colectiva son siempre, dice Marx, antagónicas, contradictorias, dialécticas, se enfrentan entre sí, y esto es lo que genera el cambio social. El cambio social es un cambio en base al conflicto. Claro, de hecho, fundamentalmente dice, bueno, las condiciones de existencia de las personas y de las sociedades son condiciones materiales. Esto es lo que dice Marx, condiciones de existencia. Es decir, uno tiene que comer, tiene que lavarse la cara, tiene que vestirse, son condiciones materiales, las condiciones de existencia. Y de hecho, Marx piensa que precisamente las condiciones de existencia son las que, en última instancia, determinan las condiciones de conciencia. Es decir, uno piensa a partir, o sea, uno desarrolla sus ideas y sus creencias y sus pensamientos a partir de sus propias condiciones materiales. Entonces, digamos que la base está puesta en Marx en lo material. Ahí es donde vamos a ver después que hay un pequeño giro que le pega la vuelta a Max Weber para decir que no lo contradice en el fondo a Marx, pero dice, bueno, ojo, que hay ciertas condiciones de conciencia que sí salen de las condiciones de existencia, pero que a su vez van a influir en las condiciones de existencia, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que uno dice, por ejemplo, que lo utilizamos siempre en una de las versiones de la historia que le llamamos historia cultural. O sea, las cosas que la gente cree que son reales tienen efectos en la vida real, ¿sí? ¿Qué significa esto? Digo, ¿es mala suerte pasar por debajo de una escalera? No sé si sí o si no, no me importa. Ahora, la gente cuando ve una escalera le da la vuelta, ¿sí? La creencia en eso hace un efecto en la vida real, ¿sí? Damos la vuelta y no pasamos por debajo de la escalera. ¿Me entienden la idea? Es decir, hay condiciones de conciencia que a su vez tienen efecto en las condiciones materiales, digamos, o en la vida real. Esta era nada más un poco para cerrar a través de un pequeño ejemplo aislado. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, si no, tenemos Ya los más. hartamos después de Nos una hora vamos, no, 50. ya hace 1000 horas que estamos. Hace casi demasiado. 2 horas. Hace casi 2 horas que estamos acá Bueno, frente a los monitores. nos encontramos entonces el martes a las 5 de la tarde. ¿Está? Avisen por favor a los compañeros. Sé si habría que poner un mensaje en el aula, dale, que le llegue a todos, de manera que deberían poder, porque es un horario que está asignado para la materia. Así que ese día vemos la parte de Weber y de Bourdieu, ¿sí? Así podemos ir avanzando con la temática, con el programa, porque si no estamos atrasados una semana. ¿Está? Bueno, Gente, buen fin de semana. A todos y todes. Y sí. Muchas gracias, hasta el Hasta martes. luego. Nos vemos, Teresa. Chao todos. Hasta luego. Todas. Chao, profe. Chao. 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 Nos vemos. Chao, buen fin de semana. Chao, profe. Igualmente. Juan, ¿te quedás un ratito? ¿Y Ceci? Sí. Pero todavía tenemos 25, ¿no? 20. Estoy. Ceci, una Se pregunta. los puede, El martes- perdón, se los Sí. puede como ir sacando si quieres a los que quedan. Sí. ¿Sabés qué, Ceci? Habría que ver si el martes nos conectamos por Meet o por... O por acá. Justo preguntaba Yo no eso, sé yo si es voy a Zoom o entrar. Meet. Nosotros en el Meet ahora, en el institucional que tenemos, ya no se puede grabar. No sé por ¿No? qué. No. Pero yo grabo, ¿eh? ¿Sí? Yo esta mañana probé porque queríamos Pero grabar y no no, yo pude. grabo, a ver, yo ahora uso el de la facultad, lo uso para grabar reuniones, todo entro por ahí, grabo. Sí, yo Tendría grabé que- también hoy. Mi Sí, clase entonces sí se anterior puede, de entonces hagamos humanidades por- se pudo grabar desde el Meet. El tema es la Bueno. cantidad de gente, pero no llegamos a 100, así que no hay problema. Dale, porque el problema es ese, que esta aula debe estar reservada ya para Sí, otra probablemente. Claro. Vos no pudiste, Ceci, me llama la atención. Yo entro por el mail. O sea, voy a mi mail de la facultad y Sí. desde esa solapa abro el Meet.
Sí, sí, yo esta mañana estaba desde el teléfono y entré por el teléfono a mi correo y no pude grabar, pero el martes... Y capaz que entraste al correo personal, Ceci, sin darte No, cuenta. sí me fijé, porque de Ah. hecho lo bajé a propósito al correo ahí para poder usarlo desde ahí. A todos los que están acá abajo, estos 8 que están acá, les tenemos que poner ausentes. Porque no se dieron Dejaron cuenta los que terminó teléfonos la abiertos y clase. se fueron al diablo. Carlitos, ¿me podés sacar? Sí, te tenés que No, parar espérate. en los 3 puntitos, Carlos, ¿viste? Sí. Y ahí los eliminás. No nos Eh, elimina a ¿sabes nosotros, qué? si no entramos de vuelta. Quise Eliminar. copiar los chats donde están los presentes, pero no me los copia. Ya pasó Pero la sale semana la pasada. grabación después, ¿no? Eh, Bueno. Cuando viene el archivo, te viene el archivo de video y te viene el archivo del chat. Ah, bien. Así Digo, que eso por- se puede enviar. Si es que me viene, porque no sé. Ahí le ahí estoy los estás eliminando, consultando. ¿no? Vos.